Imagina despertar cada día con el mismo peso en el pecho, no porque te falte fuerza, sino porque la vida te aprieta. Trabajas, resistes, haces lo que puedes, pero por dentro sientes que algo se te está muriendo. La esperanza, la alegría, la sensación de libertad. Y lo peor no es el cansancio, es esa idea silenciosa que te persigue. Esto no va a cambiar. Ahora, escucha esto. Éxodo no empieza con un milagro. Empieza con un pueblo esclavo, con gente que llora en silencio, con familias que viven bajo miedo, con un sistema que los usa y luego los descarta. Y tal vez tú no estés en Egipto, pero sabes exactamente lo que se siente estar atrapado, en una deuda, en una ansiedad que no te suelta, en una relación que te consume, en una culpa que te persigue, en una vida donde trabajas y trabajas. Y aún así, sientes que no avanzas. Y aquí viene lo que cambia todo. La Biblia dice que Dios vio. Dios oyó, Dios se acordó y Dios descendió, no para aplaudir tu dolor desde lejos, sino para romper cadenas, abrir camino donde no existe camino y mostrarte que la opresión no tiene la última palabra. Así que hoy te pregunto algo directo, sin rodeos. ¿Cuál es tu Egipto en este momento? Porque esta historia no es solo sobre Moisés, plagas y un mar que se abre. Es sobre el día en que Dios demuestra que, cuando ya no queda salida humana, Él todavía puede escribir un comienzo nuevo. Antes de empezar, hazme un favor rápido. Suscríbete ahora para no perderte ninguna historia bíblica contada con claridad y profundidad. Y escribe en los comentarios, Dios me saca de Egipto. Repítelo, Dios me saca de Egipto. Eso ayuda a que este mensaje llegue a más personas que hoy necesitan esperanza. Tópico 1. Inicio. Cuando el dolor se vuelve rutina, Israel en Egipto. Imagina abrir los ojos antes del amanecer, cuando el cielo todavía está oscuro y el aire tiene ese frío que se mete en los huesos. Pero tú no tienes tiempo para sentirlo, porque en Egipto, para Israel, la vida ya no se mide por sueños, ni por planes, ni por futuro. Se mide por cargas, por ladrillos, por órdenes, por sobrevivir un día más. Así comienza el libro de Éxodo, no con un milagro espectacular, sino con un pueblo que lleva tanto tiempo bajo presión que el dolor ya no sorprende, solo se aguanta. La Escritura dice que los hijos de Israel se multiplicaron y se hicieron numerosos. Éxodo 1. Es decir, lo que empezó como una familia que llegó a Egipto en tiempos de José, con el paso de las generaciones, se convirtió en un pueblo grande. Y ahí aparece una frase que cambia el ambiente entero. Se levantó un nuevo rey sobre Egipto que no conocía a José. Éxodo 1. En palabras simples, Egipto ya no recuerda el bien que José hizo, ya no reconoce la historia, ya no tiene gratitud. Y cuando un gobierno pierde memoria, muchas veces también pierde humanidad. Entonces, el faraón mira a los hebreos no como personas, sino como una amenaza demográfica. Si crecen demasiado, se unirán a nuestros enemigos. Aquí entra un contexto que ayuda a visualizarlo. Egipto era una potencia organizada, con ciudades, almacenes, rutas comerciales y control territorial. La seguridad del imperio dependía de mantener el orden, la producción y la obediencia. Y el faraón, símbolo de autoridad absoluta, decide resolver el problema con una estrategia típica del poder: controlar por miedo. Primero viene la esclavitud estructurada. La Biblia dice que pusieron sobre ellos capataces para afligirlos con cargas pesadas. Éxodo 1. No es solo trabajo duro, es un sistema de opresión. Imagínate a la gente caminando en fila, con la espalda encorvada, manos agrietadas por el barro, la piel quemada por el sol del delta y el sonido constante de gritos, marcando el ritmo. Más rápido, más ladrillos, más producción. Y cuando el día termina, no termina de verdad. Porque vuelves a una vida donde el cansancio no se cura con descanso, sino que se acumula como una piedra en el pecho. Lo más impactante es que la Escritura dice algo que desconcierta al faraón.
Cuanto más los oprimían, más se multiplicaban. Éxodo 1. Esa frase es como una chispa en medio de la oscuridad. La opresión quería aplastar, pero la vida seguía brotando. Y eso enfurece al sistema, porque el orgullo no soporta que la vida florezca donde él decretó muerte. Entonces la opresión sube de nivel. Ya no es solo aprovecharse de su fuerza de trabajo. Ahora se convierte en terror. El faraón llama a las parteras hebreas, Sifrá y Puá, y les da una orden espantosa: cuando nazca un niño varón, que no viva. Éxodo 1. Esto es tremendo, porque no está atacando solo a individuos, está atacando el futuro. Es como decir: no me basta controlar sus manos, quiero cortar su mañana. Y aquí, sin necesidad de inventar nada, Éxodo te deja sentir el peso de la escena. Familias viviendo con miedo incluso del nacimiento, madres abrazando su vientre con una mezcla de amor y terror, padres intentando mostrar fortaleza, pero por dentro desmoronándose, una comunidad entera empezando a preguntarse: ¿hasta cuándo? Y si te lo traigo a la vida real, sin exagerar, hay Egiptos modernos que no tienen pirámides, pero tienen cadenas invisibles. Egipto puede ser esa etapa donde trabajas, y aún así sientes que no avanzas. Puede ser la ansiedad que te persigue, una deuda que te ahoga, una relación que te aplasta, una culpa que no te suelta, un ambiente donde te exigen más y te valoran menos. Y lo más peligroso no es solo el dolor, es cuando te acostumbras a él y empiezas a creer: esto es lo que me tocó, así será siempre. Pero Éxodo empieza precisamente para romper esa mentira, porque aunque en este primer tramo todavía no vemos el mar Rojo abierto, ya vemos algo poderoso. El sistema se endurece y, sin embargo, el relato bíblico está preparando el escenario para una verdad enorme. Dios no es indiferente al clamor. Este es el inicio del choque entre la soberbia del faraón y la fidelidad de Dios. Entonces, mientras el faraón aprieta el puño, el corazón del espectador queda colgando en una pregunta que te arrastra al siguiente paso. Si el poder decidió aplastar incluso a los bebés, si el miedo se convirtió en ley, ¿de dónde va a salir la primera chispa de resistencia? Ahí entramos al tópico 2, porque cuando la noche parece más larga, muchas veces Dios empieza la liberación con algo que el mundo desprecia: la valentía silenciosa de personas comunes que temen más a Dios que al faraón. Tópico 2. Una chispa en medio de la oscuridad, las parteras y una madre valiente. Después de sentir el peso del tópico 1, ahora imagina esto: el faraón ya no está administrando un pueblo, está intentando apagar su futuro. Y ahí es donde Éxodo se vuelve profundamente humano, porque Dios no empieza la liberación con un ejército, ni con un trueno, sino con dos mujeres comunes y una madre que se niega a rendirse. La Escritura nos presenta a Sifrá y Puá, parteras hebreas. Éxodo 1. Piensa en lo que significaba ser partera en ese tiempo. No era solo un oficio, era entrar en el momento más vulnerable de una familia: el parto, sangre, dolor, gritos, miedo y al final el llanto del bebé, que anuncia vida. Las parteras estaban acostumbradas a sostener vidas con sus manos, y ahora el poder les exige lo contrario: cuando nazca un varón, no lo dejen vivir. Aquí la escena es tensa. No es difícil imaginar el encuentro, el palacio, la autoridad, la amenaza implícita. El faraón no está pidiendo un favor, está dando una orden que define quién manda. Y la pregunta es: ¿qué hace una partera frente al hombre más poderoso del imperio? La Biblia lo dice con una frase que pesa como piedra: las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto. Éxodo 1. Eso no es romanticismo, es valentía real, porque temer a Dios aquí no es sentir miedo, es reconocer que hay una autoridad más alta que el faraón. Ellas eligen obedecer a Dios aun cuando eso podía costarles la vida. Y mira lo fuerte de esto: el faraón las llama y pregunta por qué, y ellas responden con una explicación que en el relato
les protege en ese momento. Dicen que las mujeres hebreas dan a luz antes de que la partera llegue. Éxodo 1. La Biblia no convierte a las parteras en heroínas de película, solo muestra algo claro. Ellas salvaron vidas y Dios las bendijo. Es como si Éxodo te estuviera gritando: la primera grieta en el muro del faraón se abre con gente que no se vende por miedo. Ahora, con esa chispa encendida, la maldad se intensifica, porque cuando la opresión no logra lo que quiere por un camino, busca otro. El texto bíblico muestra que la orden se vuelve más amplia. El faraón manda a echar a los niños al Nilo, Éxodo 1, y ahí el ambiente se vuelve escalofriante. El río que para Egipto era fuente de vida, de cosechas, de transporte, se convierte en un símbolo de terror para los hebreos. Contexto: el Nilo era central en la economía y la cosmovisión egipcia. Aquí se vuelve escenario de muerte. Y entonces el enfoque se acerca. Ya no estamos mirando al imperio desde lejos. Ahora estamos dentro de una casa hebrea. Éxodo 2. Una madre da a luz un hijo, y el texto dice que al verlo, lo escondió. Imagínalo, no es esconder por minutos, es esconder por semanas, por meses. Cada llanto del bebé es un riesgo. Cada ruido afuera puede ser amenaza. La casa se convierte en refugio, y el corazón de esa madre vive en tensión permanente, amor inmenso y miedo constante. Pero llega un punto en que ya no puede ocultarlo más. Y aquí, Éxodo te rompe el alma con una decisión desesperada y brillante a la vez. Ella toma una canasta, la prepara para flotar y pone al niño allí, sobre el Nilo. Éxodo 2. Esto es importante, no es abandono, es un acto de esperanza en medio de lo imposible. Es como decir: si el sistema quiere su muerte, yo haré lo único que puedo, ponerlo en manos de Dios. Y la escena se vuelve completamente visual. El agua moviéndose despacio, los juncos en la orilla, la canasta balanceándose, la hermana del niño observando desde lejos con el corazón en la garganta. Ese detalle de la hermana mirando no es menor. Muestra que, aunque sea pequeño, el plan está lleno de cuidado. Éxodo 2. Y aquí llega el giro que solo Dios puede escribir. La hija del faraón baja a bañarse, ve la canasta, la manda traer, y cuando abre, encuentra al bebé llorando. Éxodo 2. El llanto del bebé en la historia es como un golpe directo al corazón. No es un discurso, no es una negociación, es humanidad pura. El texto dice que ella tuvo compasión, y entonces aparece una de esas coincidencias que cuando las miras bien, son providencia. La hermana se acerca y ofrece buscar a una nodriza hebrea. Éxodo 2. Y la hija del faraón acepta. ¿Y a quién? Traen a la propia madre del niño. Así que, en un giro impresionante, la madre no solo recupera a su hijo, sino que ahora lo cuida con protección oficial y hasta recibe pago por hacerlo. Éxodo 2. Es como si Dios estuviera diciendo: lo que el faraón quiso usar para matar, yo lo usaré para preservar. Y ahí está el mensaje teológico profundo, sin inventar nada. Dios puede empezar una liberación nacional con la fidelidad escondida de personas que nadie aplaude. Dos parteras que decidieron temer a Dios, una madre que se negó a entregar el futuro, una hermana que vigiló con inteligencia y una princesa que sin entender todo se mueve por compasión. Aplicación directa para hoy, como conversación contigo. Tal vez tú esperas que tu éxodo empiece con algo grande, inmediato, espectacular, pero muchas veces Dios comienza con una chispa, una decisión correcta, un no al miedo, un acto de fe pequeño. Una puerta que se abre donde no parecía haber ninguna. La victoria no siempre empieza con aplausos. A veces empieza con una conciencia firme. Y ahora, con este niño salvado de manera tan improbable, el relato te lleva naturalmente al próximo paso. Porque ese bebé no es solo un bebé. Es la semilla de un futuro libertador. Y si Dios ya lo protegió del decreto del faraón, la gran pregunta que nos empuja al tópico 3 es: ¿qué pasará cuando ese niño crezca entre dos mundos, hebreo de nacimiento, pero criado dentro del palacio egipcio, y tenga que decidir quién es de verdad?
Tópico 3. El niño que crece entre dos mundos. Moisés en el palacio. Después de ese giro casi imposible del tópico 2, un bebé hebreo salvado justo en la casa del enemigo, la historia hace algo que a veces olvidamos. Pasa el tiempo, y el tiempo en la Biblia no es relleno, es formación. Porque el niño que fue escondido con miedo ahora va a crecer, y su crecimiento ocurre en el lugar más inesperado, el palacio egipcio. La Escritura dice que cuando el niño creció, su madre lo llevó a la hija del faraón, y él llegó a ser su hijo. Éxodo 2. Y aquí aparece un detalle que parece simple, pero es una bomba de significado. Ella le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Éxodo 2. Ese nombre se vuelve como una marca en su identidad. Su vida empezó con un rescate, con un sacado de un lugar de muerte. Ahora imagina el contraste. Por un lado, su origen, una casa hebrea, olor a barro, miedo a los soldados, la tensión de ser un niño perseguido por decreto. Por otro lado, su presente, pasillos amplios, columnas, guardias, ropas finas, comida abundante, educación, idioma y costumbres egipcias. No estamos hablando de una casa bonita. Estamos hablando del centro del poder de una superpotencia. Contexto cultural, sin convertirlo en versículo. En la corte egipcia se valoraban la escritura, la administración, la disciplina. Había formación para quienes ocuparían funciones importantes. La gente de palacio aprendía a leer, a registrar, a organizar. Se respiraba política, jerarquía y control. Y ahí está el punto. Moisés crece entre dos mundos. Y eso no es solo un dato biográfico, es un conflicto interno, porque aunque el texto no nos describe cada escena de su niñez, tú puedes visualizarlo. Moisés viendo ceremonias egipcias, escuchando hablar de dioses, viendo la reverencia al faraón, y al mismo tiempo, en algún rincón de su memoria, la historia de su pueblo, el Dios de los padres, el dolor de la esclavitud, el rostro de una madre que lo amó lo suficiente como para ponerlo en una canasta y confiar en lo imposible. Y aquí entra una idea teológica poderosa. Dios puede preparar a alguien dentro del sistema que luego va a confrontar. Moisés aprende cómo funciona Egipto desde adentro. Conoce su lenguaje, su lógica, su poder. Es como si Dios estuviera poniendo en su mente un mapa de la estructura que un día tendrá que mirar a los ojos y decir hasta aquí. Pero no pienses que eso era cómodo. Ser adoptado no borraba su origen. De hecho, Éxodo nos da a entender que su identidad hebrea seguía ahí, viva. Porque llega un momento decisivo y el texto dice, en aquellos días, ya hecho Moisés hombre, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Éxodo 2. Esa frase es clave. Sus hermanos. No dice esos esclavos, dice sus hermanos. Él se reconoce ligado a ellos. Y ahí tú puedes imaginar la escena como una cámara que sale del palacio y se mete en la realidad de las calles y los campos de trabajo. Moisés, vestido distinto, caminando entre dos mundos, y de repente ve con sus propios ojos lo que antes tal vez solo escuchó. Golpes, gritos, polvo, sudor, humillación. El contraste lo golpea en el alma, porque una cosa es saber que hay injusticia y otra cosa es verla. Entonces ocurre el primer gran choque de su vida adulta. Moisés ve a un egipcio golpeando a un hebreo. Éxodo 2. Y el texto cuenta que miró a un lado y a otro y lo mató, escondiéndolo en la arena. Aquí hay tensión pura y aquí debemos ser fieles. La Biblia no lo presenta como un acto santo, lo narra como un hecho. Moisés reacciona con fuego, con impulso, con fuerza humana. Él quiere defender, quiere hacer justicia, pero lo hace a su manera. Y esto es importante para el espectador hoy. Tener un llamado no significa tener madurez todavía. Puedes tener un corazón correcto y aún así tomar decisiones equivocadas por rabia, por prisa, por herida. Moisés todavía no está listo para liderar. Todavía está mezclando justicia con violencia. Al día siguiente, Moisés sale de nuevo y ve a dos hebreos peleando. Éxodo 2.
Intenta intervenir, como diciendo, no se destruyan entre ustedes. Pero entonces viene una frase que lo desnuda. ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Éxodo 2. Y aquí la historia se pone peligrosa en segundos, porque lo que Moisés creyó que nadie vio, ya se sabe. Y no solo se sabe, lo usan contra él. Moisés tiene miedo. Éxodo 2. Y ese miedo no es cobardía barata, es conciencia de que el palacio no perdona. Y efectivamente, el texto dice que el faraón procuró matarlo. Éxodo 2. En ese momento Moisés entiende algo durísimo. No pertenece por completo al palacio y tampoco es aceptado plenamente por su pueblo. Está en medio. Y ese medio duele. Y aquí llega la transición que prepara el tópico 4:5. Moisés huye, sale de Egipto y va a la tierra de Madián. Éxodo 2. Imagínate ese viaje como un descenso total, dejar atrás mármol y oro para entrar en polvo y silencio, dejar el ruido del poder para escuchar el viento del desierto, dejar un nombre de palacio para convertirse en un fugitivo anónimo. Y aquí la historia te deja una verdad fuerte, sin romantizar. A veces Dios permite que nuestras fuerzas se rompan para reconstruirnos de la forma correcta. Moisés quería liberar, pero todavía no sabía cómo. Quería justicia, pero aún no había aprendido mansedumbre. Quería actuar, pero todavía no había sido formado. Y entonces, con el corazón acelerado y la vida en riesgo, Moisés se pierde en el horizonte hacia Madián, y el espectador queda con una pregunta que engancha naturalmente el siguiente paso. Si el príncipe ahora es fugitivo, si el hombre del palacio ahora camina solo por el desierto, ¿qué hace Dios con alguien que falló, que se equivocó, que huyó, pero que todavía lleva dentro una chispa de propósito? Si esta parte te está hablando, dale like y suscríbete, porque muchos quieren un milagro, pero pocos entienden que Dios también usa el desierto para formar el corazón. Y comenta, en el desierto Dios me forma. Tópico 4. La primera explosión. Cuando Moisés actúa con fuerza pero sin dirección, y así, sin música épica y sin aplausos, llegamos al punto donde Moisés deja de ser el niño salvado y se convierte en algo mucho más complejo. Un hombre con fuego por dentro, pero todavía sin brújula. El tópico 3 terminó con esa escena peligrosa. Moisés sale a ver a sus hermanos y se encuentra cara a cara con la injusticia. Éxodo 2. Y aquí, en el tópico 4, el relato nos deja ver algo muy real. Moisés tenía el corazón en el lugar correcto, pero las manos todavía no estaban listas. Imagínatelo caminando fuera del palacio. El contraste es brutal. Adentro, orden, comida, ropa fina, seguridad. Afuera, polvo, sudor, golpes, gritos, ojos cansados. Él ve lo que su pueblo vive cada día. Y por primera vez no es una idea, es una escena. Y de repente Moisés se topa con un egipcio golpeando a un hebreo. Éxodo 2. La escritura dice que Moisés miró a un lado y a otro, y mató al egipcio y lo escondió en 1900 la arena. Éxodo 2. Ese detalle de mirar a un lado y a otro es muy humano, muestra tensión. No es un acto tranquilo, es un momento explosivo, una decisión tomada con adrenalina, con rabia, con desesperación. Moisés siente, basta, y actúa. Pero aquí hay que decirlo con claridad. La Biblia no presenta esto como el plan de Dios, lo presenta como el impulso de Moisés. Moisés quiere justicia, sí. Quiere defender, sí, pero todavía no sabe liberar a un pueblo, todavía no sabe liderar, todavía no sabe esperar el tiempo de Dios. Es la diferencia entre tener pasión y tener dirección. Y aquí entra una aplicación que el espectador entiende en segundos. ¿Cuántas veces tú has sentido algo correcto, algo justo, algo necesario, pero reaccionaste de la peor manera? A veces la herida te empuja, a veces el orgullo te acelera, a veces la ira te hace creer que si no lo hago ya, nadie lo hará. Y Moisés cae en esa trampa humana. Quiso corregir una injusticia con un acto que lo dejó aún más vulnerable. Porque al día siguiente, el texto dice que Moisés volvió a salir y vio a 2 hebreos peleando. Éxodo 2. Esto es importante. Moisés no es un hombre indiferente. Él se mete, intenta parar el conflicto, como si dijera,
Ya tenemos suficiente enemigo afuera, ¿por qué nos destruimos entre nosotros? Y entonces le pregunta al que hacía la injusticia, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Éxodo 2. Y ahí viene la frase que lo golpea en la cara como un cubo de agua fría. ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? Éxodo 2. Es decir, ¿y tú quién eres para decirnos qué hacer? Y luego rematan con la puñalada final. ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Éxodo 2. En ese instante la escena cambia de temperatura. Moisés entiende que su secreto ya no es secreto. El acto que él creyó escondido en la arena ahora está vivo en la boca de la gente. Y no solo está vivo, se convierte en acusación, se convierte en amenaza, se convierte en un problema político. El texto dice, entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Éxodo 2. Ese miedo no es solo por él, es por lo que significa. Si se sabe, llegará al palacio. Si llega al palacio, el faraón no va a hablar, va a eliminar. Y eso ocurre. La escritura dice que cuando el faraón oyó esto, procuró matar a Moisés. Éxodo 2. Y aquí se siente el golpe definitivo. Moisés, criado dentro del sistema, ahora se convierte en enemigo del sistema. El palacio que lo alimentó ahora lo persigue. Y aquí aparece algo muy fuerte a nivel emocional. Moisés queda en tierra de nadie, porque sus propios hermanos no lo abrazan como libertador, lo cuestionan, y el palacio no lo protege, lo amenaza. Es como si Moisés quedara suspendido en el aire, sin pertenencia, sin refugio, con una sola opción, huir. Y así, el tópico 4 termina con una verdad que se repite en muchas vidas. Cuando intentas resolver tu llamado con tus fuerzas, puedes terminar quebrándote. Moisés quería liberar, pero lo hizo con violencia. Quiso corregir, pero sin autoridad legítima, sin proceso, sin tiempo. Y el resultado fue el peor para su situación. Quedó expuesto, señalado, perseguido. Ahora imagina el momento de la huida. No es una salida elegante, es correr por tu vida, dejar atrás todo lo conocido, cambiar túnicas por polvo, cambiar pasillos por horizonte, cambiar seguridad por incertidumbre. Moisés sale de Egipto rumbo a Madián. Éxodo 2. Mientras camina, con la respiración agitada y el corazón cargado, probablemente una pregunta le retumba por dentro. ¿Y ahora qué? Y ahí es donde la historia encaja perfectamente con el siguiente paso, sin cortes bruscos. Porque cuando Moisés pierde el palacio, empieza el desierto. Y el desierto, en la Biblia, casi siempre significa una cosa: formación. Así entramos al tópico 5. ¿Qué hace Dios con un hombre que tiene pasión pero falló? ¿Cómo se reconstruye un libertador cuando su primer intento terminó en ruina? Tópico 5. Medio. El desierto que forma el carácter, Madián y el silencio. Y así, con el eco del palacio quedándose atrás y el peligro respirándole en la nuca, Moisés sale de Egipto. No sale como héroe, sale como fugitivo. Éxodo 2. Imagínalo caminando con la mente encendida. Un día tenía techo, nombre y posición. Al otro día solo tiene polvo, horizonte y una pregunta que quema por dentro. ¿Qué hice y qué será de mí ahora? Aquí la historia cambia de escenario y el cambio se siente como un golpe de realidad. Egipto es orden, estructura, monumentos, río, ciudades. Pero ahora Moisés entra en otro mundo, Madián. Éxodo 2. Un lugar más árido, más simple, más silencioso. No hay lujo, no hay títulos, no hay aplausos, solo tierra, viento y supervivencia. Contexto cultural para imaginarlo mejor. Madián estaba asociado con pueblos seminómadas del desierto, con vida de pastoreo y viajes por rutas de agua. Era una zona donde la vida se medía por pozos, rebaños y refugios. Y el desierto no perdona, o aprendes o te quiebras. Y mira cómo la Biblia introduce el primer momento clave en este nuevo ambiente. Moisés llega a un pozo. Éxodo 2. Eso no es un detalle pequeño. En el desierto, un pozo es como una plaza central, un punto de encuentro, un lugar donde se decide la vida del día. Sin agua no hay rebaño, no hay familia, no hay mañana. Ahí aparecen las hijas de un sacerdote de Madián, y el texto dice que vinieron a sacar agua para dar de beber al rebaño de su padre. Éxodo 2. Y de repente, la escena se tensa de nuevo. Llegan otros pastores y las echan fuera. Moisés podría haber aprendido:
por la experiencia de Egipto, a pasar de largo. Podría haberse quedado callado pensando, no me conviene meterme en problemas. Pero Moisés hace algo importante, se levanta y las defiende. Éxodo 2. Observa esto. El Moisés que explotó con violencia en Egipto ahora actúa con fuerza, sí, pero en defensa de los vulnerables y sin la misma impulsividad homicida. Hay un cambio. Todavía no es el Moisés del Sinaí, pero ya se nota algo. Su corazón sigue teniendo sentido de justicia, aunque su vida esté rota. Y ese acto tiene consecuencias. Las jóvenes vuelven a casa antes de lo normal, y su padre se sorprende. Éxodo 2. Él pregunta qué pasó, y ellas explican. Un egipcio nos libró de mano de los pastores. Éxodo 2. Ese detalle es fuerte. Lo llaman egipcio por su apariencia, su forma de hablar, su vestimenta. Moisés, aunque hebreo de sangre, carga todavía la marca del palacio. Su identidad externa todavía habla Egipto, aunque su corazón ya esté alejándose de Egipto. Entonces el padre, Reuel, y en el relato más amplio aparece asociado a Jetró, lo invita. Éxodo 2. Moisés entra a una casa, se sienta, come, respira, y por primera vez en mucho tiempo probablemente siente algo que no sentía. Refugio. No el refugio del lujo, sino el refugio de ser tratado como persona, no como herramienta ni amenaza. Y aquí ocurre el giro silencioso. Moisés se queda a vivir con ellos y recibe por esposa a Séfora. Éxodo 2. La vida se empieza a reconstruir de una forma que Moisés no planeó. Él huyó para no morir y termina encontrando una familia, un hogar, un oficio. La Biblia dice que Séfora dio a luz un hijo y Moisés le pone por nombre Gersón, diciendo, forastero soy en tierra ajena. Éxodo 2. Este nombre es una ventana al alma de Moisés. No es un nombre bonito sin más. Es una confesión. Sigo siendo extranjero. Sigo sin pertenecer del todo. Él no se siente en casa. No se siente completo. Está vivo, pero aún herido. Y aquí viene lo más importante del tópico 5. El desierto no solo cambia el mapa, cambia el hombre. Moisés, que antes caminaba por pasillos de piedra y oro, ahora camina detrás de ovejas. Moisés, que vivía rodeado de órdenes y urgencias, ahora aprende el ritmo lento, buscar pasto, cuidar crías, proteger del peligro, encontrar agua, leer el cielo. Contexto: ser pastor en zonas áridas exigía paciencia, resistencia, capacidad de guiar y proteger. No era una vida romántica, era dura, repetitiva y formativa. Y eso es clave. ¿Qué hace Dios con un hombre que quiso liberar con fuerza, pero falló? Muchas veces Dios hace esto, lo saca del ruido, lo mete en el silencio y lo forma. Porque el silencio revela quién eres cuando nadie te aplaude. El silencio te obliga a escuchar tu propia conciencia. El silencio te quita la prisa y te enseña a esperar. Y Éxodo deja implícito que pasa tiempo, mucho tiempo. De hecho, el texto dice que con el paso de los días murió el rey de Egipto, y el clamor de los hijos de Israel subió a Dios. Éxodo 2. Es como si la cámara se abriera en dos direcciones. Por un lado, Moisés siendo formado en lo oculto. Por otro lado, Israel sufriendo y clamando en Egipto. Y entonces llega una frase que es como un trueno silencioso, pero poderoso. Dios oyó su gemido, se acordó de su pacto, miró en los hijos de Israel y los reconoció. Éxodo 2. No significa que Dios se había olvidado como nosotros olvidamos. Significa que el relato marca el momento en que Dios va a actuar conforme a su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Aplicación para hoy. Hablando contigo como amigo. Hay temporadas donde tú dices, no pasa nada, pero el cielo está trabajando en dos frentes. Dios está preparando circunstancias y está preparando a la persona que tendrá que enfrentarlas. El problema es que nosotros odiamos el proceso. Queremos el milagro sin el desierto. Queremos la victoria sin la formación. Pero Éxodo te muestra que Dios no improvisa libertadores. Así que Moisés sigue en Madián, sigue respirando polvo, sigue aprendiendo a guiar, sigue siendo forastero. Y justo cuando el espectador piensa que esta historia se va a quedar así para siempre,
Cuando la rutina ya parece permanente, el desierto se convierte en escenario de lo imposible. Y ahí conectamos naturalmente con el tópico 6, sin corte brusco, porque un día, mientras Moisés cuida el rebaño y se interna más allá, hacia zonas más apartadas, verá algo que rompe toda lógica, una zarza ardiendo que no se consume, y en ese fuego el silencio por fin hablará con voz de Dios. Tópico 6. La zarza ardiente, cuando Dios llama por nombre y cambia la identidad. Y aquí, después de años de silencio, de polvo, de rutina y de vida normal en Madián, la historia hace ese giro que solo la Biblia sabe hacer. Dios irrumpe en el día más común, porque Moisés no está buscando visiones, no está subiendo a un monte para sentir algo, está trabajando, está guiando ovejas, está haciendo lo que hace un pastor, mirar el terreno, evitar barrancos, buscar agua, proteger el rebaño. Éxodo 3. Y justamente ahí en lo cotidiano sucede lo extraordinario. La Escritura dice que Moisés llevó el rebaño más allá del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios. Éxodo 3. Esa frase ya crea atmósfera. Más allá. Es como si la cámara se alejara de lo conocido y entrara en lo remoto, en lo silencioso, en lo que casi nadie pisa. Contexto para visualizarlo. Horeb, Sinaí, es una región montañosa y árida. No imagines bosques verdes. Imagina roca, viento, sol fuerte, sombras duras y un silencio que se siente. Un lugar donde cualquier cosa fuera de lo normal se nota. Y entonces ocurre una zarza ardiendo. El texto dice que el ángel de IHWH se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza. Y Moisés miró y la zarza ardía, pero no se consumía. Éxodo 3. Aquí, imagínate lo que él ve. No es una fogata controlada. Es fuego real en una planta seca. Lo lógico sería que se queme y se vuelva ceniza rápido. Pero no, el fuego está ahí, vivo, y la zarza sigue en pie. Y Moisés hace lo que haría cualquier persona con un mínimo de curiosidad. Se acerca. El texto lo dice con sencillez. Iré ahora y veré esta gran visión. Éxodo 3. Es un momento precioso porque muestra algo humano. Dios usa lo visible para llamar la atención, pero el objetivo no es el espectáculo, es el encuentro. Y justo cuando Moisés da ese paso hacia el misterio le habla. Y aquí viene el golpe emocional del pasaje. Moisés, Moisés. Éxodo 3. No es oye tú, no es pastor, es su nombre, doble, como cuando una voz llama con urgencia y cariño a la vez. Moisés responde, heme aquí, Éxodo 3. Y en ese instante, la vida normal ya terminó. Porque Dios no está dando una información, está iniciando una relación directa. Entonces Dios pone límites. No te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Éxodo 3. Y esto es clave. El suelo no era santo por geografía, es santo porque Dios está presente. Es como si Dios le estuviera diciendo, antes de que hablemos de tu misión, entiende esto. Estás frente a algo que te sobrepasa. Quitar las sandalias era un gesto de reverencia, de humildad, de reconocer autoridad. Contexto cultural. Descalzarse ante lo sagrado o ante alguien de mayor honor, era señal de respeto y sumisión. Moisés, que pasó años cuidando ovejas, de pronto se da cuenta de que no está frente a un fenómeno natural, está frente al Dios vivo. Y Dios se identifica: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Éxodo 3. En otras palabras, no soy un Dios nuevo, no soy una idea, soy el mismo Dios que hizo promesas, que sostuvo generaciones, que no soltó el pacto, aunque la historia se volviera dura. La reacción de Moisés es inmediata. El texto dice que Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Éxodo 3. No es miedo de terror vacío, es ese temor reverente de quien entiende que está ante pureza, poder y verdad. Y aquí la escena se vuelve íntima. El fugitivo, el hombre que falló, el forastero en tierra ajena, ahora está ante el Dios que lo conoce por nombre. Y entonces Dios revela el corazón del Éxodo en palabras que atraviesan el tiempo. He visto la aflicción de mi pueblo,
He oído su clamor, conozco sus angustias, y he descendido para librarlos. Éxodo 3. Esta parte es impresionante porque Dios no habla como un espectador, habla como alguien involucrado. He visto, he oído, conozco. No es un Dios distante, es un Dios que observa el dolor y no lo ignora. Y aquí Dios dice algo más. No solo los sacará de Egipto, sino que los llevará a una tierra buena y ancha. Éxodo 3. O sea, Dios no libera solo para salir del problema. Dios libera para entrar en un propósito. Y ahora viene el giro personal que cambia todo para Moisés. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. Éxodo 3. ¿Te das cuenta? Moisés se acercó para ver una zarza y termina recibiendo una misión que parece imposible. Ese es el impacto de este tópico. El hombre que se escondía en el desierto es llamado a confrontar al hombre más poderoso del mundo que él conocía. Y aquí, como conversación con el espectador, ¿cuántas veces Dios nos llama cuando pensamos que ya se acabó? Moisés podría decir, eso fue otra vida, yo ya fallé, yo ya huí, yo ya soy pastor, pero Dios lo llama por nombre y le revela algo. Tu pasado no define lo que yo puedo hacer contigo. Teológicamente, este momento es una bisagra. La zarza muestra un Dios que se revela, que santifica el lugar por su presencia, que recuerda el pacto, que ve la opresión y que decide actuar en la historia. Y Moisés queda parado entre dos fuegos, el fuego literal de Pisontoseto, la zarza, y el fuego interior de un llamado que lo supera. Y así conectamos naturalmente con el tópico 7, sin corte brusco, porque después de decirle te enviaré, Moisés hará la pregunta que cualquiera haría. ¿Quién eres tú? ¿Y qué le digo a mi pueblo? Y ahí aparece el nombre que sostiene toda la misión. Yo soy. Tópico 7. Yo soy. El nombre que sostiene la misión. Después de la zarza ardiente, Moisés ya no está en modo pastor, está en modo temblor, porque una cosa es ver un fuego extraño en el desierto, y otra cosa es escuchar a Dios decirte, te enviaré a Faraón. Éxodo 3. Moisés entiende perfectamente lo que eso significa. Volver a Egipto, volver al lugar del que huyó, mirar a los ojos al poder que lo quiso matar, y encima pedirle que suelte a un pueblo entero. Entonces Moisés hace la pregunta, que cualquier persona haría, y la hace con la mezcla exacta de miedo y responsabilidad. Cuando yo vaya a los hijos de Israel y les diga, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, si ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Éxodo 3. Esa pregunta no es curiosidad, es supervivencia. Porque Moisés sabe algo del corazón humano. Cuando un pueblo está aplastado por generaciones, ya no cree fácil. Un esclavo no se aferra a cualquier discurso. Necesita una base, necesita una certeza, necesita saber que esto no es un sueño de Moisés, sino una palabra real de Dios. Y entonces viene una de las declaraciones más densas y poderosas de toda la Biblia. Dios responde, yo soy el que soy. Éxodo 3. Y luego añade, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Éxodo 3. Aquí detente un segundo y siente el peso. Dios no responde con un título humano como rey de tal o dios de tal ciudad. No responde como los dioses del mundo antiguo, que estaban ligados a territorios, templos o fuerzas de la naturaleza. Dios se presenta con una frase que suena como roca. Él es, no depende, no cambia, no se desgasta, no necesita aprobación de Faraón, ni permiso de imperio, ni condiciones favorables para actuar. Contexto teológico y cultural implícito. En el mundo antiguo, muchos dioses eran locales, y el poder de un pueblo se asociaba con sus deidades. Egipto tenía un panteón enorme, y el faraón era visto con una aura casi divina. En ese escenario, yo soy, es una confrontación directa. Dios no es un ídolo más en el estante, es el ser vivo que existe por sí mismo. Y si lo llevamos a la escena, Moisés está frente al fuego, descalzo, probablemente con el corazón golpeándole en el pecho. Y Dios le está diciendo básicamente, tu misión no se sostiene en tu fuerza, se sostiene en quién soy yo. Pero Dios no se queda solo con esa frase. El texto continúa.
continua. Y HWH, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me envió a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Éxodo 3. O sea, el yo soy no es una idea abstracta, está conectado al Dios que hizo promesas reales en la historia. El mismo que habló con Abraham, el mismo que guió a Isaac, el mismo que acompañó a Jacob, ahora está entrando en la historia de Moisés y de Israel con fuerza. Y aquí se vuelve todavía más impresionante. Dios le da a Moisés un mensaje claro para el pueblo. Le dice que reúna a los ancianos de Israel y les declare que Dios los visitó, que vio lo que Egipto les ha hecho y que los sacará hacia una tierra buena. Éxodo 3. Es como si Dios estuviera poniendo en la boca de Moisés una palabra que no suena a tal vez, sino a promesa firme. Y luego Dios anticipa el conflicto. Le dice que el faraón no los dejará ir fácilmente, sino con mano fuerte, y que Dios extenderá su mano con señales y después de eso los dejará ir. Éxodo 3. Aquí Dios no le vende a Moisés una fantasía. Le dice, habrá resistencia, habrá choque, habrá batalla de voluntades. Eso hace la historia más real y también más esperanzadora, porque Dios ya está por delante del problema. Ahora, piensa en lo que significa este nombre para el espectador de hoy. Yo soy no es solo Dios existe, es una declaración contra todo lo inestable que te domina, contra el miedo que cambia según el día, contra la ansiedad que te promete desastre, contra la culpa que te dice, ya no hay salida. Yo soy. Es como si Dios dijera, yo no soy como tus circunstancias, yo no soy como tus emociones, yo no soy como los poderes que suben y caen. Yo soy. Y en la narrativa, este momento marca un antes y un después para Moisés. Él ya no va a Egipto diciendo, yo creo que podemos. Va diciendo, yo soy, me envió. No es Moisés contra Faraón. Es el Dios eterno entrando en la historia a través de un hombre quebrado. Pero aquí viene el toque humano que prepara el siguiente tópico. Aunque Moisés recibe el nombre y la promesa, él todavía se siente pequeño, todavía tiene inseguridades. Y por eso, justo después de esta revelación, empiezan a salir sus objeciones. ¿Y si no me creen? ¿Y si no me escuchan? ¿Y si no sé hablar? Y ahí conectamos con el tópico 8, sin cortar el ritmo. Porque cuando Dios te llama, muchas veces lo primero que aparece no es tu valentía, es tu lista de excusas. Y Dios, con paciencia, empieza a equipar a Moisés para que entienda que la misión no depende de su perfección, sino del poder del yo soy. Oye, si alguna vez sentiste que obedeciste a Dios, y aún así todo se complicó, suscríbete ahora. Aquí no contamos historias bonitas, contamos historias reales que te fortalecen. Escribe, no me rindo. Repítelo, no me rindo. Tópico 8. Las excusas de Moisés, cuando la inseguridad habla más fuerte que el llamado. Y aquí pasa algo que hace esta historia tremendamente real. Después de ver la zarza, después de escuchar el nombre yo soy, después de oír una misión clara, Moisés no responde como muchos esperarían. No dice, listo, vamos. No. Moisés responde como responde una persona de carne y hueso cuando siente el peso de algo demasiado grande. Empieza a poner excusas. Y ojo, no son excusas tontas. Son excusas que nacen de la inseguridad, del trauma, del recuerdo de su fracaso, del miedo de volver a Egipto. Porque Moisés ya estuvo allí, ya se metió en problemas, ya intentó intervenir y terminó huyendo. Así que, aunque el llamado es verdadero, dentro de Moisés hay una voz que susurra, ¿y si vuelvo a fallar? La primera excusa es casi un suspiro. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Éxodo 3. Esto no es modestia superficial, es una pregunta existencial. Moisés no se ve como líder, se ve como pastor, se ve como fugitivo,
se ve como forastero. Es como si dijera: Señor, yo no tengo el perfil, yo no tengo respaldo, yo no tengo autoridad. Y la respuesta de Dios es de las más hermosas: yo estaré contigo. Éxodo 3. Dios no discute el currículum de Moisés, no le dice: sí, tú puedes, le dice: no vas solo. Y ahí ya se marca un principio. El llamado de Dios no descansa en tu grandeza, descansa en su presencia. Pero Moisés no se queda tranquilo. El miedo no se calma con una frase, porque la mente ansiosa siempre encuentra un pero. Y entonces viene la segunda excusa, la del rechazo. En Éxodo 4, Moisés dice algo así como: ¿y si no me creen? ¿Y si no escuchan mi voz? Éxodo 4. En otras palabras, ¿y si el pueblo que lleva generaciones esclavo ya no tiene fuerza para creer? ¿Y si me miran y dicen: Dios no te envió? Aquí imagina el escenario que Moisés está viendo en su mente. Él llega, habla de libertad, y la gente lo mira con ojos cansados, desconfiados, heridos, porque la opresión no solo rompe cuerpos, rompe expectativas. Y cuando un corazón ha sido aplastado por mucho tiempo, la esperanza suena a mentira. Entonces Dios le da señales, no para hacer un show, sino para confirmar que el mensaje viene de Él. Éxodo 4. Dios le pregunta: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Moisés responde: una vara, la vara de pastor, lo más común del mundo. Y Dios la convierte en señal. La vara se transforma en serpiente y luego vuelve a vara. Éxodo 4. Después Dios le muestra otra señal. Su mano se vuelve leprosa y luego queda restaurada. Éxodo 4. Y le menciona otra posibilidad: agua del Nilo transformada en sangre si fuese necesario. Éxodo 4. Aquí hay un detalle precioso. Dios usa lo cotidiano, una vara, para mostrar poder. Es como si le dijera: Moisés, no necesito que tú tengas herramientas especiales. Yo tomo lo que ya tienes y lo convierto en instrumento. Pero Moisés todavía no se suelta. Y ahora viene la excusa más conocida, la que muchos sienten hoy cuando tienen que hablar, liderar o enfrentar algo importante. Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra. Soy torpe de boca y de lengua. Éxodo 4. Aquí Moisés está diciendo: no soy bueno comunicando, no soy elocuente, no sirvo para hablar con Faraón. Me voy a trabar, me voy a ver ridículo. Y esto conecta con muchísima gente. Hay personas que saben lo que tienen que hacer, pero sienten que no tienen voz, que no tienen presencia, que no tienen seguridad. Y Dios responde con autoridad total: ¿quién dio la boca al hombre? No soy yo, Yahweh H. Ahora pues ve y yo estaré con tu boca. Éxodo 4. Es decir, Moisés, tu limitación no es sorpresa para mí. Yo te formé. Yo sé, y aún así te envío, porque yo no elijo solo por talento, yo sostengo por presencia. Pero aquí viene lo más humano de todo. Moisés, aún después de 1900 señales, promesas y respuestas, dice algo que revela el fondo. Ah, Señor, envíate, ruego, por medio del que debas enviar. Éxodo 4, o sea, manda a otro. Esta frase es fuerte porque muestra que el problema no es falta de información, es miedo, es resistencia, es la lucha interna entre el llamado de Dios y la autoprotección del corazón. Si me quedo aquí, no me arriesgo. Si voy, me expongo. Y el texto muestra que la ira de Yahweh se enciende contra Moisés. Éxodo 4. No porque Dios sea caprichoso, sino porque Moisés está estirando el no demasiado lejos. Aún así, fíjate en la paciencia. Dios le da ayuda. Le dice que Aarón, su hermano, hablará con él y será su portavoz. Éxodo 4. Dios no cancela la misión, la ajusta para que Moisés avance. Y aquí hay una enseñanza poderosa, bien práctica. Dios no siempre elimina tu inseguridad de golpe, pero te da pasos para obedecer a pesar de ella. No es sé valiente y ya. Es camina y en el camino yo te sostengo. Ahora imagina la escena final de este tópico. Moisés con la vara en la mano, con señales en la memoria, con Aarón como apoyo mirando hacia el horizonte que apunta a Egipto, el desierto atrás, el palacio y el peligro delante, y en su pecho dos voces peleando, la voz de la inseguridad, no puedes, la voz del yo soy, ve, yo estaré contigo. Y así, sin cortes bruscos, entramos al tópico 9, porque Moisés finalmente vuelve.
Y el primer choque con Faraón no será suave. De hecho, será como un puñetazo. Cuando el mensaje de libertad llega al imperio, el imperio responde endureciendo las cadenas, y el pueblo siente que todo empeora antes de mejorar. Tópico 9. El choque con Faraón. Cuando la opresión se pone peor antes de ceder. Y así, después de la zarza, del nombre Yo Soy, de las excusas, de las señales y de la ayuda de Aarón, Moisés hace lo que más miedo le daba. Regresa a Egipto. Éxodo 4:5. No vuelve como príncipe, vuelve como mensajero. Y cuando un mensajero de Dios entra en el territorio del poder, la primera reacción del poder casi nunca es rendirse, casi siempre es endurecerse. Imagínate a Moisés acercándose a la ciudad, viendo otra vez los mismos caminos, las mismas estructuras, el mismo aire pesado de control. Ese lugar que había jurado no volver a pisar, ahora lo pisa con un mensaje en la boca y una vara en la mano. Y al lado va Aarón. No van con armas, van con palabras. Y ahí está el primer momento de tensión. Moisés y Aarón reúnen a los ancianos de Israel, muestran las señales y comunican el mensaje. El texto dice que el pueblo creyó y se inclinó y adoró al oír que Dios había visitado a los hijos de Israel y había visto su aflicción. Éxodo 4. Es como un primer respiro. Por un instante la esperanza se asoma. Pero esa esperanza todavía es frágil, porque vive dentro de un sistema que no perdona. Entonces llega el choque verdadero. Moisés y Aarón entran a hablar con Faraón. Éxodo 5. Imagínate el ambiente. Autoridad, guardias, protocolos, un trono, miradas duras. Contexto implícito. La corte egipcia funcionaba con jerarquía. Hablar ante el Faraón era enfrentarte a la figura suprema del orden imperial. Moisés no está negociando su salario. Está haciendo una petición que desafía el corazón del imperio. Así dice Yahweh, el Dios de Israel: deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Éxodo 5. Y la respuesta de Faraón es como hielo. ¿Quién es Yahweh para que yo oiga su voz? Éxodo 5. Esto no es solo incredulidad, es soberbia política y espiritual. Es Faraón diciendo: yo soy la autoridad aquí. Yo no reconozco tu Dios. Yo no cedo mi mano de obra. Y añade: no conozco a Yahweh, ni tampoco dejaré ir a Israel. Éxodo 5. El choque es frontal. El yo soy contra el yo mando. Moisés insiste. Habla del sacrificio, de la necesidad de obedecer, de no provocar juicio. Éxodo 5. Pero Faraón no discute teología. Responde con control. Dice básicamente: ustedes están ociosos. Éxodo 5. Como si dijera: si están pensando en adorar es porque tienen tiempo, entonces les daré menos. Y aquí viene el giro doloroso de este tópico. En lugar de aflojar, Faraón endurece la opresión. Éxodo narra que Faraón ordena a los capataces que ya no den paja al pueblo para hacer ladrillos, que vayan ellos mismos a recogerla, pero que mantengan la misma cuota de producción. Éxodo 5. Esto es brutal. Imagínalo, antes ya era esclavitud, ahora es esclavitud con trampa. Es como exigir el mismo resultado, pero quitando el recurso. Es el tipo de opresión que no solo cansa el cuerpo, sino que humilla, te hace fallar y luego te castiga por fallar. La escena se vuelve totalmente visual. Hebreos corriendo por el campo para recoger rastrojo, manos llenas de paja seca, espalda doblada, el sol golpeando, el barro esperando. Los capataces gritan la misma cantidad, y cuando no alcanzan, los golpes caen. Éxodo 5. El texto dice que los oficiales israelitas fueron azotados por no cumplir la cuota, y esos oficiales van a reclamarle al faraón: ¿por qué tratas así a tus siervos? Éxodo 5. Pero Faraón vuelve a decir lo mismo: ociosos, ociosos. Es una burla cruel. Aquí la tensión emocional explota. La gente que por un momento creyó,
ahora sufre más. Y cuando el sufrimiento aumenta, la esperanza se vuelve sospechosa. Y entonces ocurre lo que muchas veces pasa cuando la vida aprieta. El pueblo no descarga su frustración contra el sistema que los oprime, sino contra quien vino a traer la palabra. Los oficiales se encuentran con Moisés y Aarón y les dicen algo durísimo: que Jehová los juzgue, porque los han hecho odiosos ante Faraón. Éxodo 5. En otras palabras, desde que tú llegaste con libertad, la vida se hizo peor. Y aquí por primera vez vemos a Moisés quebrarse de verdad ante Dios. Él vuelve al Señor y pregunta: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Por qué me enviaste? Desde que yo vine a Faraón, él ha afligido a este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo. Éxodo 5. Esta oración es cruda, honesta. Moisés no está recitando frases bonitas, está diciendo lo que siente. Dios, obedecí, y ahora todo es peor. Y esa es la parte donde el espectador dice: eso me pasó a mí. Porque muchas personas han dado un paso de fe, han decidido hacer lo correcto, han intentado cambiar. Y lo primero que vino fue resistencia, pérdida, más presión. Y aquí está el punto espiritual del tópico 9. Cuando Dios inicia una liberación, a veces la oscuridad se defiende antes de caer. No es que Dios falló, es que el conflicto se reveló. El faraón está mostrando su verdadera cara. La opresión se está desenmascarando y Moisés está siendo llevado a entender que esto no se resuelve con impulsos humanos, se resuelve con la mano poderosa de Dios. Por eso, sin cortar el ritmo, este tópico te deja justo en la puerta del siguiente. Moisés está temblando, el pueblo está enojado, el faraón está más duro. Y ahora Dios tiene que responder. Y cuando Dios responde, no lo hace con un consejo motivacional. Lo hace con una promesa contundente que abre el camino a los juicios sobre Egipto. Así entramos al tópico 10. Porque Dios le dirá a Moisés, en esencia: ahora verás lo que haré a Faraón. Y ahí empiezan las señales que no solo buscan liberar a Israel, sino derribar la soberbia del imperio y mostrar quién gobierna de verdad. Tópico 10. Las plagas, el Dios que desenmascara ídolos y quiebra la soberbia. Después del choque con Faraón, el ambiente está cargado como antes de una tormenta. Moisés está dolido, el pueblo está frustrado y Egipto está más duro que nunca. Éxodo 5:6. Y ahí Dios responde de una manera que no deja lugar a dudas, no con un ánimo, tú puedes, sino con una promesa firme: ahora verás lo que yo haré a Faraón. Éxodo 6. Es como si Dios dijera: hasta aquí llegó tu fuerza humana, ahora empieza mi intervención. Y aquí entra un detalle importantísimo: las plagas no son simples castigos al azar. En la narrativa bíblica son señales y juicios que muestran algo profundo: ¿quién manda de verdad? Porque Faraón no solo dijo no, Faraón dijo: ¿quién es Jehová? Éxodo 5. Las plagas responden a esa pregunta con hechos. Contexto cultural implícito: Egipto estaba lleno de símbolos religiosos ligados a la naturaleza: el Nilo, la fertilidad, animales, ciclos agrícolas. Y el faraón era visto como garante del orden. Cuando la naturaleza se vuelve contra el sistema, el mensaje es claro: el orden de Egipto no es invencible. Entonces, Moisés y Aarón vuelven al palacio. Y aquí, imagina la escena: el mismo trono, la misma postura de superioridad, los mismos guardias. Pero ahora Moisés no viene con miedo, viene con una palabra que pesa. Aarón extiende la vara. Éxodo 7. Y en un primer choque, el texto muestra una confrontación directa con los magos de Egipto. Ellos hacen señales, pero la vara de Aarón se traga las varas de ellos. Éxodo 7. Eso ya es una declaración: tu poder no es absoluto, tus recursos no son finales. Y ahí empiezan las plagas. La primera: el agua se convierte en sangre. Éxodo 7. No lo imagines como una idea lejana. Imagina el Nilo, ese río que era la vena de Egipto, volviéndose repulsivo, pescados muriendo, olor en el aire, agua que no se puede beber, gente desesperada cavando cerca del río buscando agua. Éxodo 7. Y aquí la lección se siente: cuando Dios toca la fuente de seguridad de un imperio, el imperio tiembla.
Luego vienen ranas, Éxodo 8. Suena casi extraño, pero imagina lo insoportable. Ranas por todas partes, invadiendo casas, camas, cocinas. Algo que no puedes controlar, algo que te recuerda que no eres dueño de tu entorno. Egipto, que se creía orden y control, empieza a sentir caos. Después, piojos o mosquitos, según traducciones. Y luego enjambres de moscas, Éxodo 8. Cosas pequeñas, pero persistentes. Y esto es muy real. A veces Dios no usa lo grande primero, usa lo que te desgasta por dentro, lo que te humilla, lo que te quita la falsa sensación de control. Luego viene pestilencia sobre el ganado, Éxodo 9. Para una sociedad agrícola y ganadera, eso no es solo pérdida económica, es crisis de supervivencia. Después, úlceras sobre hombres y animales, Éxodo 9. El cuerpo mismo se vuelve escenario del juicio. Imagínate a los egipcios intentando mantener compostura mientras el dolor los delata. Y hay un detalle que la Biblia repite y que es como un martillo. Pero el corazón de Faraón se endureció. Éxodo 7:9. Esto es profundamente teológico. No es solo que Faraón no cambia de opinión, es que se aferra a su soberbia incluso cuando la realidad lo está gritando. Es el retrato de una voluntad que se vuelve piedra. Aquí conviene decirlo en lenguaje simple para el espectador. Cada vez que alguien escucha la verdad y decide ignorarla, se vuelve un poco más fácil ignorarla la próxima vez. Y eso endurece el corazón. Faraón es un espejo de esa dinámica humana. Luego viene granizo, Éxodo 9. Y aquí la escena es cinematográfica. Cielo oscuro, truenos, fuego mezclado con granizo, campos destruidos. Un imperio que se creía estable empieza a ver su fragilidad. Y aún así, Faraón juega con el sí y el no. A veces parece ceder, pero vuelve a endurecerse. Éxodo 9. Después, langostas. Éxodo 10. Imagina el sonido, el cielo cubierto, los cultivos devorados, la desesperación total y luego tinieblas. Éxodo 10. 3 días de oscuridad. No es solo falta de luz, es una sensación de impotencia, de no poder moverse, de no poder ver el rostro del otro. Y en medio de eso, el texto resalta un contraste. Mientras Egipto tiene tinieblas, los hijos de Israel tienen luz en sus habitaciones. Éxodo 10. Es como si la Biblia te mostrara, Dios sabe distinguir, Dios sabe guardar, Dios sabe marcar diferencia, y todo esto lleva a una tensión creciente. Cada plaga es una llamada a rendirse, pero también es un paso hacia un final inevitable. Porque si el corazón no cede con advertencia, el juicio avanza. Y aquí, lo más importante, sin inventar, las plagas no son Dios disfrutando castigar, son parte del conflicto de liberación. Dios está desmantelando el orgullo del sistema y mostrando que la esclavitud no se rompe con diplomacia cuando el tirano se cree Dios. Se rompe cuando Dios mismo interviene. Aplicación para hoy. Sin forzar, hay cosas que nos esclavizan, miedos, hábitos, opresiones, que nos sueltan con una conversación amable. A veces Dios tiene que confrontar lo que gobierna nuestro corazón, porque el faraón interior no quiere soltar. Y Éxodo te enseña que Dios no negocia con ídolos, los desenmascara. Y mientras Egipto se desmorona por dentro, hay una sombra más grande acercándose. Una noche final que marcará la historia para siempre. Porque después de todo esto, el conflicto llega a su pico. Así, sin corte brusco, el tópico 10 te empuja directo al tópico 11, la Pascua. La noche en que Dios no solo juzga a Egipto, sino que establece una señal de salvación para su pueblo. El cordero, la sangre en los postes y una salida preparada con prisa, porque la libertad en Éxodo no llega como idea, llega como noche decisiva. Tópico 11. La Pascua, cuando la salvación entra a la casa y marca un antes y un después. Después de las plagas, Egipto ya no es el mismo. La tierra está golpeada, el aire está cargado de miedo, y el palacio está tensionado como una cuerda a punto de romperse. Éxodo 10:11. Faraón ha visto señal tras señal, y aún así se aferra. Y aquí la historia llega a un punto donde Dios no solo va a confrontar a Egipto, sino que va a marcar a su pueblo, porque la liberación no será solo un escape, será un nacimiento.
Y entonces Dios introduce algo que parece ritual, pero en realidad es memoria viva, la Pascua. Éxodo 12. Antes de la noche decisiva, Dios le habla a Moisés y a Aarón y les da instrucciones detalladas. Y esto es importante. En medio del caos, Dios no actúa con improvisación, actúa con propósito. Dios dice que ese mes será el primero del año para ellos. Éxodo 12. En otras palabras, desde esta noche, tu calendario cambia, tu identidad cambia, tu historia se reinicia. Contexto implícito para imaginarlo. Para un pueblo esclavo el tiempo no es tuyo. Tu día, tu semana, tu ritmo lo controla el amo. Dios, al establecer un nuevo comienzo de calendario, está diciendo, ustedes ya no vivirán definidos por Egipto, serán definidos por mi pacto. Ahora la instrucción central es esta. Cada familia debía tomar un cordero sin defecto, guardarlo hasta el día señalado y sacrificarlo al anochecer. Éxodo 12. La Biblia es muy específica y esa precisión crea tensión, porque se siente como preparación para una noche donde cualquier error puede costar caro. Y aquí la cámara se mete dentro de las casas hebreas. Imagina el ambiente, familias reunidas, rostros serios, silencio raro. No es una cena festiva todavía, es una noche de vigilancia. Los padres mirando a los niños notando que algo grande está pasando. Afuera, Egipto sigue oscuro y la incertidumbre se siente como una nube. Entonces viene uno de los detalles más impactantes. Dios manda que tomen de la sangre del cordero y la pongan en los dos postes y en el dintel de la puerta. Éxodo 12. Eso es un símbolo visible, es una marca pública. Y aquí imagina la escena. Un padre con manos temblorosas, marcando la entrada de su casa. La puerta, que normalmente es solo entrada y salida, ahora se vuelve frontera espiritual. Aquí dentro hay un pueblo protegido por Dios. Y Dios explica el sentido. Cuando vea la sangre, pasaré de ustedes. Éxodo 12. No es magia, es señal de obediencia y cobertura. Es Dios estableciendo un acto de fe tangible, algo que cualquiera puede entender. Confía en mi palabra y marca tu casa. Luego vienen los otros elementos, pan sin levadura y hierbas amargas. Éxodo 12. La Biblia los manda y el significado se siente en la boca. El pan sin levadura, porque no habría tiempo de esperar que fermente. La salida sería rápida. Las hierbas amargas, como recordatorio del sufrimiento de la esclavitud. Es como si Dios dijera, no olvides de dónde te saqué. Y hay un detalle que convierte esta escena en puro cine. Debían comerlos ceñidos, con sandalias puestas y el bastón en la mano. Éxodo 12. O sea, listos para partir. Imagínate comer así, no recostado, no relajado, sino con el cuerpo tenso, mirando la puerta, como quien sabe que en cualquier momento llega la señal. La fe aquí no es un pensamiento bonito, es una postura. Estoy listo para obedecer cuando Dios diga ahora, y entonces llega la noche. Éxodo 12. Aquí la Biblia no se detiene en adornos, pero el peso es enorme. Dios anuncia juicio sobre los primogénitos de Egipto, y esto es importante teológicamente. Es el punto máximo del conflicto con un faraón que endureció el corazón repetidas veces. No es un capricho repentino. Es el clímax de un enfrentamiento donde Egipto se negó a soltar, aún después de advertencias claras. La Escritura dice que hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiera un muerto. Éxodo 12. Imagina el sonido en la ciudad. Gritos, llanto, confusión, puertas abriéndose, gente corriendo. El sistema que se burló de Dios ahora tiembla en una noche que no puede controlar. Y al mismo tiempo, dentro de las casas marcadas, hay otra escena. Familias hebreas en silencio, sosteniendo a sus hijos, escuchando a lo lejos el clamor, con el corazón latiendo fuerte. Ellos no se salvan porque sean mejores, sino porque obedecen la señal que Dios dio. Y eso deja una enseñanza directa para hoy. La salvación no se gana por fuerza humana. Se recibe por confiar en Dios y responder a su palabra. Esa misma noche, Faraón llama a Moisés y a Aarón y finalmente dice, levantaos, salid de en medio de mi pueblo, e id,
servid a Yahweh. Éxodo 12. Imagínate el contraste. El hombre que decía, ¿quién es Yahweh? Ahora está quebrado por la realidad. Y no solo los deja ir. Los egipcios apuran al pueblo para que salga pronto. Éxodo 12. Es como si Egipto dijera, váyanse antes de que todo se hunda. Y aquí viene otro detalle. Los israelitas salen con lo que tenían y el pan no alcanzó a leudar. Éxodo 12. La prisa confirma la instrucción. La noche fue realmente decisiva. No era simbólica, era real. Pero lo más potente del tópico 11 es esto. La Pascua se convierte en un memorial. Dios ordena que se celebre como estatuto para siempre. Éxodo 12. O sea, cada generación debía recordar, no nos liberamos solos, fuimos rescatados. La Pascua es una historia repetida para que el corazón no olvide. Y aquí conectamos sin cortar el ritmo con el tópico 12. Porque una cosa es que Faraón diga, salgan. Y otra cosa es ver a un pueblo entero levantarse en la madrugada, tomar a sus niños, cargar lo básico y caminar hacia lo desconocido. La Pascua abre la puerta y ahora el éxodo empieza a moverse con pasos reales, polvo real y una libertad que se siente extraña porque, después de tanto tiempo, el alma todavía no sabe cómo caminar sin cadenas. Si el Mar Rojo te estremeció, imagina lo que viene en los próximos videos. Suscríbete y activa la campana, porque lo que Dios abre, nadie lo cierra. Y comenta, Dios abre camino. Tópico 12. La salida. Cuando la libertad llega y el corazón todavía no sabe caminar sin cadenas. Después de la noche de Pascua, el aire en Egipto ya no se siente igual. No es solo tristeza, es quiebre. El imperio que parecía invencible acaba de ser golpeado en lo más profundo. Y ahora lo único que quiere es que Israel se vaya rápido. Éxodo 12. Y ahí empieza una escena que no es solo histórica, es profundamente humana. Salir. Porque salir no es solo mover los pies. Salir es abandonar el lugar donde te acostumbraste a sufrir. La Biblia dice que los hijos de Israel partieron y que los egipcios los apremiaban para que salieran pronto, porque decían, todos seremos muertos. Éxodo 12. Imagínate esa madrugada. Familias hebreas levantándose a toda prisa, niños medio dormidos, madres agarrando lo poco que tienen, ancianos apoyándose en bastones, miradas nerviosas hacia las calles. No hay tiempo para despedidas, no hay tiempo para procesar emociones. Es un movimiento urgente, casi irreal. ¿De verdad nos están dejando ir? Y aquí la Escritura menciona un detalle que se siente muy concreto. El pan que llevaban no estaba leudado. Éxodo 12. Porque la salida fue rápida. No hubo mañana tranquila, fue ahora o nunca. Eso convierte la escena en algo que puedes ver. Masas envueltas, cargadas en los hombros, olor a harina, prisa en los pasos. Contexto implícito para imaginarlo mejor. Un pueblo esclavo no tenía propiedades ni carretas lujosas. Lo que podían cargar era limitado. La salida es con lo esencial, con lo que cabe en brazos y en memoria. Y entonces aparece otro elemento importante. El texto habla de que Israel salió con muchas personas y menciona una multitud mixta que subió con ellos. Éxodo 12. Eso muestra que este evento no sacudió solo a Israel, sacudió a todo Egipto. Hubo gente que vio el poder de Dios y se unió al éxodo, no porque estuvieran completos teológicamente, sino porque entendieron que algo decisivo estaba ocurriendo. Y mientras la columna humana avanza, el relato también marca algo fundamental. Dios está guiando. Éxodo 13. Dice que Yahweh iba delante de ellos, de día en una columna de nube y de noche en una columna de fuego, para alumbrarles, para que anduviesen de día y de noche. Éxodo 13. Esto es impresionante para la mente. Imagina caminar y ver esa presencia delante, visible, marcando ruta. No es una idea de Dios. Es guía concreta en el desierto. Y aquí hay un detalle estratégico que también aparece en el texto. Dios no los lleva por el camino corto hacia la tierra prometida, porque podría haber guerra y el pueblo se desanimaría y volvería a Egipto. Éxodo 13. Eso es muy sabio y muy humano. Dios no solo mira el mapa, mira el corazón. Un pueblo recién liberado todavía está frágil, todavía está programado por el miedo. Entonces, el éxodo
Éxodo avanza hacia una ruta distinta, y aquí se siente el primer choque psicológico. La libertad también asusta, porque en esclavitud, aunque duela, hay algo conocido. En libertad todo es nuevo. No hay patrón, no hay instrucciones del amo. Solo hay desierto, incertidumbre y fe. Y en medio de eso, Moisés hace algo cargado de significado. El texto dice que tomó los huesos de José con él, porque José había hecho jurar a los hijos de Israel que los llevarían cuando Dios los visitara. Éxodo 13. Esto conecta el presente con la promesa antigua. Es como si el Éxodo caminara con memoria. No estamos improvisando. Esta salida fue prometida hace generaciones. Ahora, justo cuando el pueblo comienza a avanzar, sucede lo que te pone el corazón en la garganta. Faraón cambia de idea. Éxodo 14. La Escritura dice que el corazón del faraón se endurece otra vez y decide perseguirlos. Imagínate el pánico. El mismo sistema que los dejó ir ahora viene detrás con carros y ejército, el polvo en el horizonte, el sonido metálico, la vibración del suelo. Y aquí ocurre algo clave para este tópico. El pueblo mira hacia atrás y ve al enemigo, y mira hacia adelante y no ve salida. Éxodo 14. Y ahí sale la reacción típica de un corazón que todavía no fue sanado por dentro. ¿No había sepulcros en Egipto? ¿Por qué nos sacaste? Éxodo 14. Es duro, pero es real. El pueblo no está siendo malvado por quejarse, está mostrando su herida. La esclavitud les enseñó a pensar con miedo y el miedo les hace idealizar el pasado, aunque el pasado fue terrible. Y esto es exactamente lo que nos pasa hoy. Cuando la vida se pone incierta, muchas personas regresan mentalmente a lo viejo, aunque lo viejo los destruía solo porque era conocido. Y ahí Moisés se levanta con una frase que atraviesa los siglos. No temáis, estad firmes y ved la salvación de Yahweh. Éxodo 14. Es como si Moisés dijera, hoy no es el día de mirar atrás. Hoy es el día de aprender quién es el Dios que te sacó. Así que el tópico 12 es esto. La salida no es el final del problema, es el comienzo del proceso. El pueblo ya salió físicamente, pero todavía no salió emocionalmente. Sus pies están libres, pero su mente aún tiene cadenas. Y, por eso, sin cortar el ritmo, este tópico desemboca natural en el tópico 13, porque ahora la historia llega al punto más cinematográfico del Éxodo. El mar delante, el ejército detrás, el pueblo atrapado y Dios a punto de hacer lo que nadie puede imaginar, abrir el mar rojo para que la libertad no sea solo un permiso de Faraón, sino una intervención definitiva del cielo. Tópico 13. El mar rojo. Cuando no hay salida humana y Dios abre camino. Y ahora sí, llegamos a ese punto donde el corazón se te sube a la garganta, porque el Éxodo no es una historia bonita contada desde lejos, es una historia donde llega un momento en que el pueblo queda atrapado, sin estrategia, sin plan B, sin margen. La Biblia lo describe con claridad. Israel acampa junto al mar, y Faraón viene detrás con su ejército, con carros y jinetes. Éxodo 14. Imagínate la escena. El sol bajando, el viento cortando, niños llorando, animales inquietos y en la distancia una nube de polvo creciendo. Ese polvo no es arena, es señal de muerte, es el imperio acercándose otra vez para recuperar lo que considera suyo. Y entonces el pueblo hace lo que hace un ser humano cuando el miedo lo domina. Grita, acusa, recuerda a Egipto como si fuera mejor. El texto dice que temieron en gran manera y clamaron y le dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto. ¿Por qué nos has sacado para que muramos en el desierto? Éxodo 14. Es duro pero es real. Cuando el trauma no ha sanado, la mente prefiere la esclavitud conocida antes que la libertad incierta. Pero Moisés, en medio del caos, pronuncia una frase que se siente como una roca en medio de una tormenta. No temáis, estad firmes, y ved la salvación de Yahweh. Yahweh peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14. Esto no es poesía barata, es una declaración de fe en el peor momento posible. Y aquí el espectador lo entiende. Hay momentos donde lo único que tienes es una palabra, y esa palabra decide si te derrumbas o te sostienes.
Entonces Dios le habla a Moisés y le dice algo que suena como empuje. ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Éxodo 14. O sea, no te quedes paralizado, avanza con fe. Y le ordena levantar la vara y extender su mano sobre el mar. Éxodo 14. Ahora imagina el momento en cámara lenta. Moisés de pie, con la vara levantada, el pueblo detrás, el mar delante, silencio tenso. Y de repente, la escritura dice que Dios hizo soplar un fuerte viento toda aquella noche, y el mar se volvió en seco. Éxodo 14. Eso es impresionante. No es un truco rápido. Es un proceso nocturno. El viento, el sonido del agua moviéndose, la sensación de que el aire mismo está trabajando. Y entonces ocurre lo imposible. Las aguas se abren. La Biblia dice que los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, y que las aguas les eran como muro a su derecha y a su izquierda. Éxodo 14. Trata de verlo, un camino donde antes había agua, paredes de agua a los lados, tierra húmeda, quizá barro endurecido, oscuridad iluminada por la presencia de Dios. Y aquí entra otro detalle clave. La columna de nube y de fuego se mueve y se coloca entre Israel y los egipcios. Éxodo 14. Es como un escudo vivo. Para unos, luz. Para otros, oscuridad. Y eso revela algo teológico precioso. Dios no solo abre camino, Dios también protege en el camino. Entonces el pueblo cruza. No todos cruzan igual. Algunos corren, otros tiemblan, otros cargan niños, otros miran atrás con terror, pero avanzan. Y mientras avanzan, se cumple lo que parecía una locura. El mar es una pared, no un obstáculo. Y aquí viene el momento donde el orgullo del imperio se suicida con su propia soberbia. Faraón y su ejército entran detrás. Éxodo 14. Imagínate la escena. Carros pesados, ruedas, caballos entrando en un lugar que no deberían pisar. El texto dice que Dios miró al ejército de Egipto y lo trastornó. Trabó las ruedas de sus carros y se atascaban. Éxodo 14. Es como si el camino que para el pueblo fue salvación, para el perseguidor se vuelve trampa. Y ahí Egipto reconoce, aunque tarde, huyamos de delante de Israel, porque YHVH pelea por ellos. Éxodo 14. Pero ya es tarde, porque cuando Moisés extiende su mano otra vez, las aguas vuelven a su lugar. Éxodo 14. Y el relato termina diciendo que el mar cubrió carros y jinetes, no quedó ni uno. Éxodo 14. Aquí hay silencio, un silencio que pesa, porque el enemigo que los aterrorizó por generaciones ya no está. El pueblo mira el mar y entiende algo que jamás olvidará. No fue su fuerza, fue Dios. La Biblia dice que Israel vio la grande obra que YHWH ejecutó contra los egipcios. Y temió el pueblo a YHWH, y creyeron a YHWH y a Moisés su siervo. Éxodo 14. O sea, el Mar Rojo no solo abrió un camino físico, abrió un camino de fe. Les mostró quién es Dios cuando ya no hay salida. Aplicación directa, como conversación contigo. Hay mares rojos en la vida donde no hay salida humana, donde los recursos no alcanzan, donde la presión viene detrás. Y ahí es donde este pasaje te enseña algo que atraviesa siglos. La fe no es negar el peligro, es avanzar cuando Dios dice, marcha, aunque tus ojos no vean el puente. Y ahora, sin cortar el ritmo, el tópico 13 nos lleva al tópico 14 de forma natural. Porque después de cruzar, el pueblo no se queda callado. La primera reacción de un corazón que vio salvación no es solo alivio, es canto, es memoria, es adoración. Y así nace el cántico de Moisés, la celebración y también el inicio del aprendizaje en el desierto. ¿Cómo se vive después del milagro? Tópico 14. El canto y el desierto. Después del milagro, empieza el aprendizaje. Después de cruzar el Mar Rojo, hay un instante que casi puedes sentir en la piel. El aire queda quieto, el agua vuelve a su lugar y el pueblo se da cuenta de que el enemigo que los perseguía ya no está. Éxodo 14. No es solo alivio, es esa sensación extraña de libertad real, como cuando te quitan un peso que llevabas tantos años que ya ni recordabas cómo era respirar sin él. Y entonces sucede algo precioso y muy humano. El pueblo canta. Éxodo 15. La Biblia registra el cántico de Moisés, y no es un canto frío,
Es un canto que nace del shock, de la gratitud, de la reverencia. Imagínate a la gente mirando el mar, con lágrimas, con manos levantadas, con voces temblorosas al principio y luego más fuertes. Porque cuando has visto a Dios abrir camino donde no había, tu boca necesita decir algo. Moisés canta, cantaré yo a YHWH, porque se ha magnificado grandemente. YHWH es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Éxodo 15. Esto es importante. El canto no es solo celebración, es teología en forma de memoria. Es el pueblo diciendo en voz alta, no fue suerte, no fue Moisés, fue Dios. Y la escena se vuelve todavía más visual cuando aparece Miriam, hermana de Aarón, con panderos, y las mujeres danzan. Éxodo 15. No imagines un show, imagina el desahogo de años. Un pueblo que no podía celebrar nada porque todo era trabajo forzado, ahora se permite temblar de alegría. Es como si la música les recordara, estamos vivos, ya no somos propiedad de Egipto. Pero aquí la Biblia hace algo que a mí me encanta porque es realista. No se queda en el momento bonito. La historia no se congela en el canto, porque la vida no es solo milagro, la vida es proceso. Y entonces el pueblo entra al desierto. Éxodo 15. Y el desierto tiene una regla simple. Si no hay agua, no hay vida. Pasan 3 días sin agua. 3 días. Éxodo 15. Imagínalo, el sol, la garganta seca, los animales debilitándose, los niños pidiendo, los adultos mirando el horizonte buscando una señal. Y aquí aparece el primer choque posmilagro. El pueblo que cantó hace poco, ahora murmura. Llegan a un lugar llamado Mara, pero el agua es amarga. Éxodo 15. La Biblia incluso conecta el nombre con la experiencia. Mara suena a amargura. Y la escena es fuerte. El pueblo se inclina para beber y escupe, no se puede. Y la frustración explota. ¿Qué hemos de beber? Éxodo 15. Esto es muy humano, porque el milagro grande no elimina la necesidad diaria. A veces pensamos, si Dios me libró, entonces todo será fácil. Pero el desierto enseña otra cosa. Dios no solo te saca de Egipto, te enseña a confiar cada día. Moisés clama a Yahweh y Dios le muestra un árbol. Moisés lo echa en las aguas y las aguas se vuelven dulces. Éxodo 15. No es magia, es provisión de Dios a través de un acto obediente. Y el texto añade algo clave. Allí Dios les dio estatutos y los probó y les dijo que si escuchaban su voz, no traerá sobre ellos las enfermedades que trajo sobre Egipto, porque yo soy YHWH, tu sanador. Éxodo 15. O sea, el desierto se convierte en aula. Dios está formando un pueblo, no solo rescatando esclavos. Luego llegan a Elim, donde hay 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Éxodo 15. Y esa imagen es como un descanso del alma. Después de la amargura, Dios también sabe dar oasis. En la vida real, esto te enseña algo. El mismo Dios que permite días secos, también abre temporadas de respiro. Pero el aprendizaje sigue. En Éxodo 16 aparece el hambre. Éxodo 16. Y aquí la historia se pone muy real. El pueblo vuelve a murmurar, diciendo que en Egipto al menos comían. Éxodo 16. Y tú dices, ¿cómo pueden decir eso después de todo? Pero recuerda, el trauma distorsiona el recuerdo. La esclavitud era horrible, pero tenía rutina y raciones. La libertad tiene incertidumbre. Entonces el corazón herido idealiza el pasado. Y aquí entra otro giro. Dios responde con provisión diaria, el maná. Éxodo 16. La Biblia lo describe como algo fino, como escarcha, y el pueblo pregunta, ¿manjú? ¿Qué es esto? Éxodo 16. Y Moisés les explica, es el pan que YHWH os da para comer. Y Dios da una regla que también forma carácter. Recojan cada día lo necesario. No acumulen por miedo. Confíen mañana también. Éxodo 16. Es Dios sanando la mentalidad esclava que vive acumulando por pánico. Luego llega otra necesidad. Agua otra vez. Y el pueblo discute. Éxodo 17. El lugar se llama Masá y Meriba por la queja y la prueba. Éxodo 17. Y esto marca una verdad. El desierto revela lo que hay dentro. Cuando no tienes comodidades, sale lo real. Fe o desconfianza, gratitud o queja, paciencia o desesperación. Y todavía hay tensión externa. Aparece Amalek y ataca. Éxodo 17.
La libertad también trae enemigos. Y aquí el relato muestra algo impresionante. Mientras Josué pelea, Moisés levanta las manos. Cuando baja las manos, Amalek prevalece. Cuando las levanta, Israel prevalece. Éxodo 17. Es como si Dios mostrara que la batalla no se gana solo con fuerza, sino con dependencia. Aarón y Hur sostienen las manos de Moisés y así vencen. Éxodo 17. Otro aprendizaje. Incluso el líder necesita apoyo. La comunidad sostiene la misión. Y si tú notas la secuencia, todo esto encaja. Canto, sed, provisión, formación, conflicto, victoria. Es la vida real bajo el cuidado de Dios. Aplicación para hoy con tono de conversación. Muchos quieren el mar rojo, pero no quieren el mará. Quieren el milagro grande, pero no quieren el aprendizaje diario. Pero Éxodo te muestra que Dios no solo libera, reeduca el corazón. Porque si sales de Egipto con mentalidad de esclavo, te conviertes en esclavo aunque estés libre. Dios quiere un pueblo libre por fuera y por dentro. Y así, sin cortar el ritmo, entramos al tópico 15. Porque después de aprender a confiar en el camino, llega la gran meta del Éxodo en esta fase, Sinaí. El lugar donde Dios no solo salva, sino que hace pacto, donde la libertad se convierte en identidad y donde un pueblo que salió huyendo se convierte en una nación con propósito, ley y presencia de Dios. Tópico 15. Final, Sinaí y pacto. La libertad se convierte en identidad, ley, presencia y corazón. Y aquí llegamos al punto donde Éxodo deja claro algo que mucha gente confunde. Dios no liberó a Israel solo para sacarlo de un lugar. Lo liberó para llevarlo a una relación. Porque salir de Egipto es el comienzo, pero Sinaí es el para qué. La Biblia dice que después de esas etapas en el desierto, Israel llega y acampa frente al monte. Éxodo 19. Imagínate la escena. Un campamento enorme extendido como un mar de tiendas, familias enteras, fuego por la noche, polvo en el aire, y delante de todos el monte, grande, silencioso, como una presencia que impone respeto. No es un monte cualquiera en el relato, es el lugar donde Dios va a hablar. Entonces Dios llama a Moisés al monte y le dice algo que suena como declaración de identidad, que él los sacó sobre alas de águilas y los trajo a él, y que ahora, si escuchan su voz y guardan su pacto, serán su especial tesoro entre todos los pueblos, un reino de sacerdotes y gente santa. Éxodo 19. Eso es impresionante. Dios no los define como ex-esclavos. Los define como pueblo consagrado con propósito, contexto implícito. En el mundo antiguo, las naciones tenían identidad por su rey, sus dioses y su territorio. Aquí Dios está dando identidad por pacto. Ustedes me pertenecen. Es una revolución espiritual. Pero Dios no hace esto de forma ligera. Él prepara al pueblo. Les manda santificarse, lavar sus ropas y pone límites alrededor del monte. No se sube cualquiera. Éxodo 19. Porque la presencia de Dios no es una curiosidad turística, es santidad, es peso. Y entonces llega la manifestación. La Biblia describe truenos, relámpagos, nube espesa, sonido de bocina, el monte humeando porque YHWH descendió en fuego. Éxodo 19. Imagínalo como cine total. La tierra temblando, el sonido profundo de la bocina creciendo, el pueblo temblando a distancia. No es un sentimiento bonito, es una señal de que Dios es real, poderoso y que no se manipula. Y ahí, en ese ambiente, Dios habla palabras que se convertirán en el corazón moral del pueblo, los 10 mandamientos. Éxodo 20. Y aquí es clave decirlo con claridad para el espectador. Los mandamientos no son una lista para ganarse la salvación. Israel ya fue salvado. Los mandamientos son el camino para vivir como un pueblo libre que no vuelve a esclavizarse ni a sí mismo ni a otros. Yo soy Yeshua, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Éxodo 20. La base es la gracia. Yo te saqué. Y luego viene la respuesta. Ahora vive diferente. Adorar solo a Dios, no fabricar ídolos, honrar su nombre, descansar, honrar a padres, no matar, no adulterar, no robar, no mentir, no codiciar.
Éxodo 20. Todo eso suena a libertad interior. Una vida sin ídolos, sin violencia, sin engaño, sin ansiedad por lo ajeno. Y el pueblo, al ver el fuego y oír la voz, se asusta y pide que Moisés sea mediador. Éxodo 20. Otra vez, muy humano, la santidad impresiona. Entonces Moisés entra en la nube y ahí vienen más instrucciones, leyes, justicia social, cuidado del prójimo y también la visión de un lugar donde Dios habitará en medio de ellos, el tabernáculo. Éxodo 21:31. Y esto es oro teológico. Dios no solo quiere dar reglas, quiere presencia. El tabernáculo, con sus detalles, muestra que Dios quiere vivir en medio del campamento. Éxodo 25. No lejos, no solo en el cielo, en medio. Eso transforma el desierto en lugar de encuentro. Pero Éxodo no maquilla al ser humano. Justo cuando Moisés está arriba recibiendo dirección, abajo ocurre una caída tremenda, el becerro de oro. Éxodo 32. Esto es la prueba definitiva de que salir de Egipto no significa que Egipto salió del corazón. El pueblo, impaciente por la ausencia de Moisés, pide a Aarón dioses que vayan delante de ellos. Hacen un becerro y dicen: estos son tus dioses, Israel, que te sacaron de Egipto. Éxodo 32. Mira lo fuerte. Atribuyen la liberación a un ídolo hecho por manos humanas. Es el colapso de la memoria. Es la idolatría nacida del miedo y la prisa. Y aquí la escena es brutalmente visual. Moisés baja con las tablas, ve el campamento celebrando y rompe las tablas. Éxodo 32. Ese gesto no es enojo sin control, es un símbolo. El pacto fue quebrado por el pueblo incluso antes de ser celebrado plenamente. Pero aquí viene el corazón del final de Éxodo. Dios confronta, sí, pero también restaura. Moisés intercede, habla con Dios, pide perdón, se pone en la brecha por el pueblo. Éxodo 32:34. Y Dios, en su misericordia, renueva el pacto y revela algo precioso de su carácter, que es compasivo y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Éxodo 34. No es permisividad, es gracia que llama al arrepentimiento. Entonces Moisés recibe tablas nuevas. Éxodo 34. Y aquí hay un detalle que cierra con poder. Cuando Moisés baja, su rostro resplandece por haber hablado con Dios. Éxodo 34. Esto es teológicamente impresionante. El encuentro con Dios deja marca, no solo en la mente, en la vida, en el rostro, en lo visible. Y finalmente, el tabernáculo se levanta. Éxodo 35:40. El pueblo ofrece, trabaja, construye, y el cierre del libro es de los más hermosos. La nube cubre el tabernáculo y la gloria de Yahweh lo llena. Éxodo 40. Es decir, Dios cumple su intención inicial, habitar en medio de su pueblo. Y aquí termina Éxodo con una idea que atraviesa siglos y toca hoy. La libertad sin presencia se pierde. La libertad con Dios se transforma en propósito. Dios no te saca solo para que huyas del dolor. Te saca para que aprendas a vivir con identidad, con límites sanos, con comunidad, con adoración, con memoria y con su presencia en el centro. Aplicación final, como conversación directa. Quizá tú también has tenido salidas en tu vida. Dejaste algo, escapaste de una etapa, sobreviviste a un mar rojo, pero la pregunta del Sinaí es ¿para qué? Porque el objetivo no es solo no volver a Egipto. El objetivo es caminar con Dios, construir una vida donde su presencia sea el centro y donde tu libertad no sea solo externa, sino interna. Y así, el Éxodo nos deja una última imagen mental, un campamento en el desierto, un tabernáculo en el centro, una nube de día y fuego de noche, y un pueblo aprendiendo, paso a paso, que el Dios que abre mares también quiere habitar en el corazón. Y ahora, después de recorrer Éxodo, entiende esto con el corazón abierto. La historia no termina cuando Israel sale de Egipto, empieza de verdad ahí. Porque Dios no solo rompe cadenas externas, Él quiere romper esas cadenas invisibles que se quedan dentro. El miedo, la mentalidad de esclavo, la desconfianza, la queja automática, la costumbre de sobrevivir en lugar de vivir. Éxodo nos deja una imagen que no se olvida. Un mar imposible delante, un enemigo detrás y un pueblo temblando. Y justo cuando parecía tarde, Dios abrió camino. No porque Israel fuera perfecto, sino porque Dios es fiel. Y esa es la esperanza para ti hoy.
Tu vida puede estar rodeada de mares cerrados, de presiones, de límites, de puertas que no se abren, pero el Dios de Éxodo sigue siendo el mismo. Ve, oye, desciende y actúa. Y aquí viene la pregunta final, la más importante. ¿Vas a seguir viviendo como si Egipto todavía te perteneciera? ¿O vas a caminar como alguien que Dios ya llamó a libertad? Porque Dios no te saca solo para que escapes del dolor. Te saca para darte identidad, dirección y propósito. Te saca para que dejes de ser víctima de tu historia y te conviertas en testigo de su poder. Si hoy estás cansado, si estás al límite, si sientes que no puedes más, quédate con esta verdad, no estás solo en el desierto. El mismo Dios que abrió el mar rojo puede abrir una salida en tu vida, y cuando lo haga, no será solo para que respires, será para que entiendas quién eres, a quién perteneces y hacia dónde vas. Porque Éxodo no es un cuento antiguo, es un mensaje vivo. Dios todavía libera, Dios todavía guía, y Dios todavía abre camino. Si llegaste hasta aquí, es porque esta historia te tocó. Ahora revisa, ¿ya estás suscrito? Si no, suscríbete y comparte este video con alguien que esté viviendo su propio Egipto. Y deja tu comentario final. Hoy camino en libertad.